Ahora está. Listo. Ok. Entonces acá resumí, para no tener que volver a escribir las fórmulas que vimos la vez pasada de rozamiento viscoso. Lo que habíamos dicho es que la fórmula para rozamiento viscoso es que cuando un cuerpo se mueve en un fluido, siente una fuerza de rozamiento que es proporcional a la velocidad, de sentido contrario, o sea, siempre se opone a la dirección de la velocidad, y esa constante proporcionalidad vale lambda, donde lambda es el producto de dos cosas, una que depende del cuerpo que se mueve en el fluido, y en el caso de una esfera es algo que vale 6 pi por r, y otro que se llama la viscosidad, que es la viscosidad del fluido. Entonces esta constante multiplicativa depende de algo que depende del cuerpo que se mueve en el fluido y de qué tipo de fluido es, a través de la viscosidad. En un movimiento vertical en particular, en el cual elijo el eje Y para abajo y esto lo llamo 0, si yo tengo el cuerpo que está bajo la acción de dos fuerzas, que es la sumatoria de todas las fuerzas que se actúan sobre el cuerpo que dejo caer aquí en el aire, es el peso, y la fuerza viscosa porque se mueve en un fluido que es viscoso, que es el aire. Entonces, la sumatoria de fuerzas es la masa por la aceleración, y las fuerzas en este caso son el peso y el rozamiento viscoso. Bueno, acá pasando el lambda b, pasándolo sumando del otro lado, y dividiendo por m se transforma en esto, y recordando que la aceleración es la derivada segunda de la posición y la velocidad es la derivada primera, llegamos a esta ecuación, que es la misma que acá, donde dice explícito que a es la derivada segunda respecto al tiempo, lambda m más la derivada primera, que es la velocidad, igual a g, que es una ecuación diferencial cuyas soluciones son funciones. Entonces acá quiero hacer un comentario, porque vi que algunas cosas los confundió. ¿Qué quiere decir con una ecuación funcional, una ecuación de funciones? Ustedes conocen, por ejemplo, una ecuación que podemos decir algebraica, que es la vieja conocida. Esta ecuación la conocen. La solución de esta ecuación es un número, y de hecho son dos números, que es la bien conocida fórmula. Entonces, esta ecuación tiene como resultado dos números. Ahora, el equivalente en ecuación funcional para o parecida sería, es esta. Esto se parece a esto, pero es otra cosa. Esto es una ecuación sobre una función, mientras que acá yo quiero un número que satisfaga esta ecuación, donde a, b y c son conocidos. Acá yo quiero una función que satisfaga esto, donde a, b y c son conocidos. O sea, yo quiero una función cuya derivada segunda y su derivada primera estén relacionadas de esta manera. Entonces, así como esto es una ecuación algebraica, esto es una ecuación funcional. Su solución son funciones. Yo tengo que encontrar una f de x que satisfaga esto. Ustedes en realidad conocen un ejemplo re simple de ecuación así diferencial o ecuación funcional, que no tiene derivada segunda, solo derivada primera, y que es esta. Esta es una ecuación diferencial, una ecuación funcional. Hay que buscar una función que satisfaga esta solución. O sea, una función cuya derivada sea igual a la función. Bueno, ustedes en matemática, en el CBC, ya demostraron que hay una sola solución de esto, en realidad, con un comentario, que la solución de esto es e a la x. De hecho, es la manera en la cual se introduce el número e. El número e juega un rol en matemática porque es la que satisface esta ecuación. En realidad, las soluciones son todo un conjunto de soluciones, hay que ponerla así, donde esta es una constante a por e a la x, y esta función es tal que la derivada de esta es a por e a la x, y la derivada segunda es a por e a la x. Y entonces, en realidad, esta ecuación es solución incluso de esta. Esto suena como una ecuación diferencial más difícil que esta, pero la solución es que una función cuya derivada enésima sea ella misma. Bueno, es esta. Si yo derivo esta n veces, me sigue quedando esta de acá. Si en vez de eso, si en vez de tener esta, tengo una parecida, que es f de x
igual a A por E a la alfa X. Entonces, la derivada de f de x respecto de x, de esta es, la A queda como tal cual, y la derivada de esto es alfa por E a la alfa X por regla de la cadena. Es la derivada de esto respecto a lo de adentro, que es esto mismo, por la derivada de lo de adentro de alfa X respecto de X, que es alfa. Esta derivada. Entonces, esto se puede escribir como alfa por E a la alfa por A por E a la alfa X, y recordando que esto es f, la ecuación que me quedó es que la derivada de f de x respecto de x es alfa por f de x. La derivada de alfa de f respecto de x es alfa por esta misma función que era justamente esta f. Entonces, esta ecuación de acá es la solución de una ecuación en la cual se pide que su derivada sea igual a un número por la función, en vez directamente de la función. Y la única solución que hay es esta, que también lo ven en matemáticas. Entonces, la única solución, digo bien, de esta ecuación es esta. Así como vimos que la derivada de E a la alfa X respecto de X es alfa por E a la alfa de X, que es esto de acá, de la misma manera nosotros tenemos, ahora vuelvo a la ecuación de hace un ratito, tenemos la derivada de E a la menos lambda m X respecto de X, que es lo mismo que esto, solo que acá el alfa es esto, con lo cual baja el lambda m y me queda ahí a la menos lambda mx. Entonces, recapitulando, la diferencia entre una ecuación algebraica y una ecuación diferencial, las soluciones son números, las soluciones son funciones, y tienen ustedes ya conocida esta ecuación, que es una condición y que su solución es esta. Bueno, entonces volvamos a lo que tenía hace un minuto. Entonces, estábamos en que un cuerpo que se mueve verticalmente bajo la acción de la fuerza viscosa y la fuerza peso, el movimiento está dado por esto. Y las soluciones son funciones. Y les dije y les mostré que la solución es esta. O sea, que les dije que estas son las únicas soluciones. No hay ninguna otra función salvo esta, donde A y B son reales. O sea, esto es un conjunto de infinitas funciones, donde A y B puede ser cualquier real. Independientemente de A y B, yo tengo que esta Y de T satisface que su derivada segunda más lambda por m por su derivada primera es igual a al numerito g que hay acá adentro. Matemáticamente, luego sabemos que esta es la aceleración de la gravedad, pero matemáticamente esta es la solución de esta de acá. Y para eso lo que hicimos fue tomar la primera derivada, la derivada de esta y es la velocidad, y la derivada de esto de acá, bueno, es esta a, y como ya dijimos, al derivar esto, el menos lambda m baja, y me queda e a la menos lambda t, entonces este es el primer término. La derivada de esta respecto del tiempo, el t, se va el t al derivar respecto al tiempo y me queda mg sobre lambda, y la derivada de una constante respecto al tiempo es 0. Y lo mismo para la derivada segunda, si vuelvo a derivar, ahora es la aceleración, y entonces de nuevo baja al derivar, esto es una constante que queda como tal, pero este menos lambda m baja de nuevo, y el menos con el menos me da un más, y lambda m me da el lambda m cuadrado. Y ahora esto es por la exponencial, y ahora esto es una constante que al derivarse fue, y esta es la aceleración. Entonces, si ustedes reemplazan esta derivada segunda acá, esta derivada primera acá, y hacen la cuenta, le va a dar g. Con lo cual uno tiene la parte fácil de ecuaciones diferenciales, que es verificar que algo que me dan como solución es solución, que simplemente quiere decir derivada. Bien. Lo que no terminamos de discutir es qué eran A y B. ¿Qué eran A y B? Entonces, los A y B están relacionados con las condiciones. Desde el punto de vista matemática, A y B son simplemente dos números reales. Desde el punto de vista físico, están relacionados con las condiciones iniciales. Y por ejemplo, lo que nosotros podemos plantear es decir, bueno,
esto representa los infinitos movimientos posibles en la atmósfera, pero uno quiere decir, por ejemplo, que a t igual a 0 el cuerpo parte de un cierto valor y con una cierta velocidad. Entonces, dar las condiciones iniciales quiere decir evaluar en t igual a 0. Y entonces evaluemos la velocidad y en t igual a 0. O sea, vamos a evaluar y en t igual a 0 y la velocidad en t igual a 0. Al y en el instante inicial lo vamos a llamar este numerito y0, y a la velocidad en el instante inicial la vamos a llamar v0. Entonces, para calcular y en t igual a 0 tenemos que ir a esta ecuación de acá y reemplazar t por 0. Y recordar que e a la 0 es 1. Con lo cual este primer término me queda el a por e a la 0, que es 1. Este segundo término que se suma es mg lambda por t a t igual a 0, esto vale 0. Y finalmente me queda b. Entonces, esta ecuación me dice que a t igual a 0, y, eso lo llamo y0, vale a más b. Si ahora voy a la velocidad, y reemplazo para ver cuánto vale la velocidad en el instante t igual a 0, tengo a menos lambda m, y recordar acá de nuevo, e a la 0 es 1, con lo cual tengo menos a lambda m por 0, más esta constante que es mg lambda. Entonces, esto es lo que se llaman las condiciones iniciales, y lo que vemos acá es que las condiciones iniciales están determinadas por A y B, y como este es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, puedo despejar A y B en términos de Y y 0 y B0. Entonces, lo que vemos acá es que Y0 y B0 determinan A y B. Simplemente tengo que despejar de acá. Entonces, estas dos constantes que matemáticamente hace que para todo A y B esto es solución, vemos que lo que quiere decir es que podemos reemplazar A y B en función de Y0 y B0 y decir que tenemos infinitas soluciones, porque tenemos, para Y0 podemos elegir lo que queremos, el cuerpo se tira de tal lugar, y B0 se lo tira con la velocidad que uno quiere. Bien. En particular, como condición inicial, esto era completamente general. En particular, podemos analizar una particular caso inicial, y es que el cuerpo se lo tira desde Y0 igual a 0, y se lo tira con velocidad inicial igual a 0. O sea, lo que diríamos se lo deja caer. O sea, respecto a esto que teníamos acá, sería, el cuerpo originalmente está acá, porque yo decido esto llamar 0, de acá lo tiro originalmente, y en vez de tirarlo para arriba o empujarlo para abajo, simplemente lo dejo caer. Lo tengo ahí y lo suelto. Y eso es el caso que estamos resolviendo. En vez del caso general para cualquier posición inicial y cualquier velocidad inicial, estamos analizando este caso. Entonces, si Y0 y B0 son 0, esta ecuación ahora se transforma en 0 igual a A más B, y 0 igual a menos A lambda M más mg lambda. Con lo cual me queda que B es igual a menos A, y de acá despejo A, vamos a hacerlo, paso esto del otro lado, esto es A lambda M igual a mg lambda, pasando esto restando, sumando al otro lado, el m que pasa a este lado me da al cuadrado, el lambda que pasa acá abajo me da al cuadrado, y me queda que A es igual a m cuadrado sobre lambda cuadrado por g. Entonces acá tenemos un caso particular en el cual A y B están determinados por las condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, si son 0 para la posición y 0 para la velocidad, esto me dice que esto vale B y esto vale A. Y entonces podemos, en vez de esto que se llama la solución general, esto vale para todo A y B, en el caso particular en el cual las condiciones iniciales son estas, si yo quiero encontrar la posición en función del tiempo o la velocidad en función del tiempo, tengo que reemplazar este A y este B en la ecuación general, y me queda la ecuación particular correspondiente a estas condiciones iniciales. Y entonces escribámoslo. Entonces tengo, se ve Y de t ahí arriba, sí. Entonces tengo Y de t es igual a A, pero ahora ya no es general, es esta, es m cuadrado lambda cuadrado por g. A por e a la menos lambda mt
más mg sobre lambda t, más b, pero b es menos a y a es esto. Y esto de acá es la... Bueno, posición en función del tiempo. No, me quedé corto. Hasta acá. Es la posición en función del tiempo. Si en vez de eso quiero la velocidad en función del tiempo, tengo que venir a la ecuación de la velocidad y volver a reemplazar A y reemplazar B. Entonces acá tengo la velocidad, acá tengo A y B y tengo que reemplazarlos, escribámoslo. B de t es igual a A. Reemplazo A es m cuadrado lambda cuadrado g. A por menos lambda m. Menos lambda m por e a la menos lambda mt. Más, perdón, que acá, más mg lambda. Y esta es la velocidad en función del tiempo, si no me equivoqué, es A, reemplacé, bien. Entonces, bueno, acá esto lo podemos escribir, el menos sale afuera, m cuadrado con m me queda un solo m, lambda cuadrado me queda un solo lambda, g por e a la menos lambda mt, más m lambda g, y acá el m lambda g lo podemos sacar factor común, y me queda finalmente que b de t es igual a... Un poco más arriba puede poner la hoja, perdón. Sí, gracias. Y b de t es m por g por lambda, sacando factor común de 1 menos e a la menos lambda mt. Donde lo único que hice fue sacar factor común mg sobre lambda y poner acá este 1 y el menos y este acá. Y esta es la solución de la velocidad en función del tiempo. Entonces acá podemos analizar esta solución o esta. Vamos a analizar esta de la velocidad. Vamos a discutir esta velocidad en función del tiempo, qué aspecto tiene. De nuevo, esta de acá era la velocidad en función del tiempo en el caso general. Para el caso particular en que y0 es 0 y velocidad inicial es 0, la velocidad es esta. Entonces esto no es una solución general, esto es para el caso particular en el cual la velocidad inicial es 0. Si no, tenía que volver acá y plantear el y0 y el b0 que yo quiera. Luego vamos a discutir un ejemplo en el cual a uno le interesa hacer eso. Entonces, analicemos esto. Vamos a hacer una... Vamos a analizar entonces b de t para t pequeños. Vamos a analizar esta ecuación para t pequeño y para t grande. Entonces, para t pequeño lo que tienen que recordar es el concepto de desarrollo en serie y que me dice que e a la menos lambda mt se puede escribir como 1 menos lambda mt más términos del orden t cuadrado. Esto es algo que tienen que acostumbrarse mucho a utilizar en física y no, me pareció que había un comentario. El desarrollo en serie de la exponencial es esto, y después van términos en t cuadrado, t cubo, y en la medida que t sea chiquitito, estos son los términos importantes. Y entonces lo que tengo que 1 menos e a la menos lambda mt restando 1 menos, este 1 se va y acá me queda lambda mt.
para t pequeño. Entonces, para t pequeño, lo que me queda es que la velocidad en función del tiempo es mg lambda, y esto de acá para t pequeño es lambda sobre m por t, donde este paréntesis lo reemplacé por el desarrollo de la exponencial, y donde el que está sumando lo pasé restando, y este que está restando quedó sumando. Y entonces reemplacé el paréntesis por lambda mt. Bueno, lambda se va con lambda, m se va con m, y me queda gt. Por lo tanto, esta ecuación, cuando t es pequeño comparado con m sobre lambda, directamente me queda esto de acá. Por el contrario, para t grande, es más fácil de analizar porque directamente sabemos que e a la menos x, e a la menos algo, cuando ese algo es muy grande, eso vale 0. O sea, e a la menos x, cuando x se hace muy grande, vale 0. Por lo tanto, esto de acá vale 0, y lo único que me queda de este paréntesis es el 1. Y entonces, cuando t es grande, me queda que la velocidad en función del tiempo es directamente esto de acá. Toda esta queda un 1 y me quedó m por g sobre lambda. Entonces, estas son las dos condiciones límites de esta solución vale para todo t, y esta es para t pequeño y esta es para t grande. Perdón, ¿cómo se convirtió en 1? ¿Cómo se convirtió en 1 esto de acá? Porque cuando t grande estamos analizando. No sé cuál me preguntaste. T grande es porque cuando t cuando t se hace muy grande, esto tiende a 0. Y 1 menos 0 es un 1. Por lo tanto, todo este paréntesis es simplemente 1 para t grande. ¿Esa era? Bueno. ¿Podrías repetir el de t pequeño, por favor? Sí. Gracias. Profe, ¿puede dar vuelta un segundo a la hoja que no terminé de copiar? Le saco una foto. Vale. Una pregunta, ¿ese es 6t cuadrado? ¿Es un 6 o un g? ¿T cuadrado? No entendí bien cómo esto es una O cursiva. Vamos a ponerle una O así. Esto nunca lo vieron escrito así. No. Ok, bueno, entonces, lo que quiere decir esta notación es un término cuya dependencia en t es con t cuadrado. Quiere decir términos de orden t cuadrado o superior. Esto es lo que quiere decir esta notación. O sea, no sé, podríamos ponerlo más a por t cuadrado, donde a es algo, pero lo que quiere decir esto es que el desarrollo en serie de la exponencial es un término que no depende de t, un término que va como t, un término que va como t cuadrado, un término que va como t cubo, t cuarta, etc. Yo acá lo que estoy haciendo es cortar ese desarrollo en t, en el primer t, es decir, todos los términos que van como t cuadrado o superior, los englobo acá y me los olvido. ¿Por qué razón quiero decir que me los olvido? Porque si t es un número pequeño, t cuadrado es más pequeño todavía, y t cubo es más pequeño todavía. 0,1 al cuadrado es 0,01, y 0,01 al cubo, y 0,1 al cubo es 0,001. Entonces, la ventaja se usan los desarrollos en serie cuando el número es pequeño, y entonces el que va al cuadrado es más chico que este, y el cubo es más chico que este. Y en particular, cuando más chiquito esté, más despreciable es esto. Por ejemplo, 10 a la menos 2 al cuadrado y 10 a la menos 4, es 2 órdenes de magnitud más pequeño. Y 10 a la menos 3 al cuadrado y 10 a la menos 6, 3 órdenes de magnitud más pequeño. Entonces, cuando más pequeño esté, más correcto es tirar esto. Entonces, en el límite de t pequeño, uno puede cortar acá el desarrollo, si quiere analizar qué es lo que pasa para t pequeño, que es lo que a mí me interesaba analizar. Entonces, para t pequeño, el desarrollo de la exponencial va hasta acá. Y esto, lo que corresponde, que es poner t cuadrado, t cubo, etc., no lo pongo porque justamente esa es la idea, que son pequeños. Claro, ya entendí. Y luego de acá lo que hice fue despejar el 1 y me quedó, esto de acá es lo mismo que escribir esto. Y entonces, el paréntesis que teníamos acá, el paréntesis este que tenemos acá, lo reemplacé, este paréntesis que es este, lo reemplacé por lambda mt. Y bueno, luego el m se fue con el m, el lambda se fue y me quedó esto de acá. Entonces, yo acá ya tengo hecho el dibujo.
dijimos que b de t era esto, esta es la función completa, pero lo que tenemos es que para t pequeño, directamente se comporta como g por t. Ahora, la ecuación velocidad en función del tiempo es g por t, eso es una recta dependiente g, que es lo que dibujé acá. Entonces, para t pequeño, el comportamiento, para t pequeño, que es esta zona de acá, lo que tengo es una recta que va como g por t. Mientras que para t grande, la velocidad en función del tiempo es esto, que no depende del tiempo, es una constante. Una constante que se meje en lambda, que la pongo acá, que es esto. Entonces, yo sé que esta ecuación tiene dos características. Para t pequeños, o sea, cerca bien hacia la izquierda, se comporta de esta manera, y luego se desvía de esta manera, porque t deja de ser pequeño. Y para t grande, b de t tiene que ser una constante, que vale esto. Por lo tanto, lo que yo sé es que en esta curva, en esta parte tiene que ser así, y en esta parte acá tiene que ser así. Y luego tiene que ser una curva continua, que en particular es una exponencial, así. Donde no estoy dibujándolo precisamente esto, pero esto me da perfectamente idea de cómo es la dependencia en el tiempo de esto. Entonces, la velocidad en función del tiempo es esto. Entonces, ¿cómo es el comportamiento de cuando dejo caer un cuerpo? Bueno, lo que tengo es que, en primer lugar, a t igual a 0, la velocidad vale 0. Bueno, ya sé, porque justamente esta ecuación yo había puesto como condición inicial que a t igual a 0 la velocidad es 0. En efecto, a t igual a 0 la velocidad es 0. A t pequeño la velocidad crece linealmente, como g por t. Bueno, eso es lo que pasa para un cuerpo que cae por la aceleración de la gravedad. La velocidad crece como g por t. Este movimiento correspondería a que no hay rozamiento viscoso. Y al principio se comporta como si no hubiera rozamiento viscoso. Y cae con un movimiento como un MRV que ustedes conocen. La velocidad crece linealmente en el tiempo. Pero para t, a medida que va creciendo t, se desvía de esto y alcanza luego una constante que se llama velocidad límite porque nunca vuelve a pasar de este valor. Nunca vuelve a acceder a este valor y se hace constante este valor límite que, vimos acá, vale mg sobre lambda. Entonces, es como que hay dos regímenes en el movimiento. Un primer movimiento que cae como si fuera un cuerpo libre, y luego empieza a ir más despacio que un cuerpo libre, y finalmente alcanza una velocidad constante y queda con velocidad constante. Y eso lo podemos entender por el hecho de que, bueno, lo tengo escrito acá, así que lo voy a... Entonces, cuando liberamos el cuerpo con velocidad de 0, al principio hace un movimiento de caída libre con aceleración g. A tiempos grandes, bueno, con aceleración g, entonces recordemos, no, esto no está escrito acá. Voy a escribirlo acá, disculpen. Entonces, recuerden que se mueve bajo la acción del peso. Entonces, la acción del peso menos la fuerza viscosa. Entonces, a medida que va acelerando, el peso es siempre el mismo. Pero a medida que va yendo más rápido, la fuerza viscosa se hace cada vez más grande. Y va a llegar un momento en el que va a llegar un cierto instante en que la velocidad crece lo suficiente tal que el peso y la fuerza viscosa son iguales. El peso es siempre el mismo. La fuerza viscosa... Un segundito que corrí el... Ahí está. El peso es siempre el mismo. La fuerza viscosa que se le opone va creciendo con la velocidad. Entonces, a medida que va subiendo la velocidad, esto se hace más grande, esto es constante, el peso es constante, y entonces lo que termina pasando es que va a haber un momento en que el peso y la fuerza viscosa se igualan. O sea que el peso y la fuerza viscosa se igualan, y a partir de ese momento tenemos que este término es igual a esto y la sumatoria de fuerzas es igual a 0. O sea que, y que la fuerza sea igual a 0, quiere decir que la masa por la aceleración es 0, y eso quiere decir que la velocidad es constante. Entonces, todo cuerpo que se mueve en un fluido viscoso, llega un momento en el cual, a medida que va acelerando, la fuerza viscosa crece hasta que hay un momento que iguala el peso, estos dos se igualan, y a partir de ese momento la aceleración es 0 y se mueve con velocidad constante. Esa velocidad, si la despejamos, es mg sobre lambda, que es exactamente lo que teníamos en acá, mg sobre lambda. Esto está un poco lento. Ahí está.
Esta fórmula la podríamos haber calculado mucho más fácil, como hice recién, pero toda esta dependencia requería resolver la ecuación diferencial. Entonces, cuando el peso igual a la fuerza viscosa, tenemos esta velocidad límite, que es constante. O sea que cuando uno deja caer un cuerpo en la atmósfera, al principio se acelera y después empieza a frenarse, hasta que va con velocidad constante. Interesante, me olvidé de mencionar, es lo siguiente. Fíjense que el cuerpo cae con esta velocidad constante, que se llama velocidad límite, y se va a seguir moviendo con esta velocidad, por más que la fuerza neta sea cero. El peso y la fuerza viscosa, cuando se igualan a cuando la velocidad alcanzó la velocidad límite, y tenemos que la fuerza total es cero. Ahora, la fuerza total cero no quiere decir que está quieto, quiere decir que se mueve con velocidad constante. Entonces, los cuerpos que caen en la atmósfera llegan a un momento en el cual la fuerza neta sobre ellos es cero, porque la fuerza viscosa cancela, es igual y de sentido contrario al peso, la fuerza total es cero y se mueve con velocidad constante. Eso es lo mismo que le pasa a lo que discutimos en la primera clase de dinámica con el auto que va a Mar del Plata. El auto que va al Mar del Plata, el motor hace siempre la misma fuerza, y entonces el auto va cada vez más rápido, hasta que llega un momento que la fuerza viscosa del aire iguala a la fuerza del motor, y a partir de ese momento tenemos que lo que sería la fuerza del motor y la fuerza viscosa que se le oponen alcanzan igual valor, y el auto, pese a que tiene el motor encendido, en este caso pese a que sigue pesando, se mueve con velocidad constante. Eso sería por un movimiento horizontal en un fluido viscoso, que es, ven ustedes las importancias técnicas, como llaman las importancias ingenierías técnicas de esto, porque recuerden que habíamos visto que la fuerza viscosa es lambda por la velocidad, que depende del cuerpo y de la viscosidad del fluido. La viscosidad del aire, los ingenieros que diseñan autos no pueden hacer nada, pero lo que tratan de hacer los ingenieros, es que este K, que depende del cuerpo, o sea, del auto, sea lo más chiquito posible para que la fuerza viscosa sea lo más chica posible, y eso es lo que se llama perfil aerodinámico de los autos. El otro ejemplo importante, entonces, de este movimiento es que es cuando llueve. Cuando las gotas se forman en la nube, se forman en reposo, y luego empiezan a caer por la acción de su peso, y lo que termina ocurriendo es que se aceleran hasta llegar a una velocidad constante, y a partir de ahí las gotitas caen con velocidad constante. Y la lluvia, entonces, si ustedes la miran en el piso 15 o en planta baja, es la misma velocidad porque ya está en este rango de movimiento. Entonces es interesante analizar cuánto tarda en pasar de un movimiento de caída libre a un movimiento viscoso con velocidad constante en el cual tiene la velocidad límite. Y para eso lo que necesitamos, una manera sería este tiempo en el cual se cruzan estas dos. A este tiempo lo podríamos llamar el pasaje del régimen con velocidad constante, con velocidad que se acelera, al régimen con velocidad constante. Y si igualamos GT con mg lambda, este punto de acá es el punto entonces en el cual esta curva, que es GT, iguala a mg lambda. Entonces, G se va con G, y este tiempo T es M sobre lambda. Y se llama... Una pregunta. ¿Qué significa TR? Ahí estoy yendo, justo es lo que estoy diciendo ahora. Ah, perdón. Entonces, lo que decía es que el tiempo, el valor de T en el cual esta curva, esta recta que corresponde a caída libre, se cruza con esta recta que corresponde a velocidad constante, a este tiempo que lo estamos evaluando, ¿cómo lo evaluamos? Viendo cuándo G de T es igual a mg lambda, que es lo que pongo acá, G de T igual a mg lambda. Entonces, el tiempo en el cual estas dos se cruzan, se baje y es m sobre lambda. O sea, este tiempo matemáticamente vale m sobre lambda. A esto se lo llama tiempo de relajación. Tiempo de relajación. TR. Y mide, es un tiempo que me da una idea del pasaje de un régimen, que es el de movimiento uniforme acelerado, a otro régimen, movimiento uniformemente acelerado, a movimiento uniforme, con velocidad constante.
Si nosotros calculamos cuánto vale la velocidad en este tiempo, para eso tengo que volver a la ecuación de la velocidad, que es este de acá, y reemplazar t por m sobre lambda. Si yo reemplazo t por m sobre lambda, me queda e a la menos 1, que es lo que tengo escrito acá. Entonces, cuando t es igual a m sobre lambda, la velocidad vale esto, y este numerito, si ustedes hacen la cuenta, 1 menos e a la menos 1, donde e vale 2,78, esto le va a dar que vale 0,63. Entonces, este numerito de acá alcanzó 0,63 de la velocidad límite. Si nosotros hacemos la cuenta y reemplazamos acá, en la ecuación de la velocidad, tiempo igual, en vez de calcular cuánto vale la velocidad para m lambda, lo calculamos cuánto vale para 2 tiempos de relajación, o sea, reemplazamos acá t por 2m lambda, me va a quedar a menos 2, o lo reemplazamos por 3m lambda, es la tablita que yo hice acá. Entonces, después, cuando pasó un tiempo de relajación, que es este m sobre lambda, la velocidad de 0 pasó a estar en 63% de la velocidad límite. Tras 2 tiempos de relajación, lo que me queda es 1 por e a la menos 2, es 86%, y cuando reemplazo por 3 tiempos de relajación, repito, eso es lo que quiere decir, que vengo a esta ecuación, y en vez de reemplazar t por tiempo de relajación, que es m sobre lambda, reemplazo acá por 3m sobre lambda, con lo cual me queda e a la menos 3, y en ese caso, lo siento, no me entra todo en la... pasa a 95, 98, o sea que más o menos 2, 3 tiempos de relajación después ya alcanzó la velocidad límite. Entonces, esta ecuación me dice dos cosas. Me dice que al principio caen con un MRV, un movimiento uniformemente acelerado, y pasado un tiempo t, que llamamos t de relajación, pasa al otro régimen y 2 o 3 tiempos de relajación después ya tiene velocidad constante. Perdón, ¿de dónde ¿Sí? salieron el 63, el 86? No entendí de dónde salieron. Voy a volver a copiarlo porque no me entra todo en la misma hoja. Entonces, la ecuación de la velocidad en función del tiempo, la volví a copiar, es esta. ¿Ok? La pongo acá para tenerla de nuevo. Entonces, cuando t es igual a un tiempo de relajación, que es m sobre lambda, que hice la cuenta hace un ratito acá, y esto mostré que cuando estos dos cruzan, el tiempo es m sobre lambda. Si yo reemplazo acá tiempo por m sobre lambda, ¿qué me queda? Que b, cuando evaluado no en cualquier tiempo, sino en el tiempo de relajación me queda m g lambda, bueno, por 1 menos e a la menos lambda m, y el tiempo lo voy a reemplazar por tiempo de relajación, que es m sobre lambda. Entonces, este de acá, ahora no es cualquier tiempo, sino que puse t igual a tiempo de relajación. mg sobre lambda es lo que dijimos que es la velocidad límite, la que alcanza después de un tiempo y va con velocidad constante. Por 1 menos, m se va con m, lambda se va con lambda, 1 por e a la menos 1. Si ustedes hacen esta cuenta, esto de acá, este numerito, 1 menos 2,78 a la menos 1, esto vale 0,63. Por lo tanto, la velocidad en t igual tiempo de relajación, en vez de valer B límite, vale 0,63 de B límite. Evaluemos esto ahora en t igual a 2 veces el tiempo de relajación. Vuelvo a esta ecuación de acá, recordar que esto es B límite, y pongo 1 menos e a la menos lambda, y ahora en vez de poner t, pongo 2 veces el tiempo de relajación, pongo 2m lambda. Entonces, donde este de acá es 2 por tiempo de relajación. Bueno, si acá despejo, me queda, no despejo, hago la cuenta, me queda 1 menos, el m se va con el m, el lambda se va con el m, e a la menos 2. Entonces, cuanto a la velocidad en el tiempo 2, tiempo de relajación, es esto. Bueno, si ustedes hacen hacen esta cuentita, que es un numerito, esto es 0,86 por la velocidad límite. O sea que, cuando pasó un tiempo igual al tiempo de relajación, la velocidad está en 63% de la velocidad límite. Cuando pasaron 2 tiempos de relajación, la velocidad está en 86% de la velocidad límite. Si
repetimos esto, que no voy a hacer ya la cuenta, sino que lo dejo a ustedes, a t igual a 3 de relajación, esto va a dar 0,95 velocidad límite. O sea, alcanza el 95% de su velocidad límite. ¿Se entiende? Entonces, a medida que va pasando, que vamos haciendo crecer t, esto se hace cada vez más chiquitito, en la menos 12 a la menos 3, y la velocidad se acerca cada vez más. Entonces, lo que tenemos es que cuando a un tiempo de relajación, un tiempo de relajación es 63%. A 2 tiempos de relajación alcanzó 86% de la velocidad límite. Hasta cuando pasaron 3 veces el tiempo de relajación, o sea, estamos, no se ve, ahora voy. 3 tiempos de relajación es 95%. Y a 5 tiempos de relajación ya básicamente ya está en la velocidad límite, 99,3%. Entonces lo que me dice esto es que si voy a esta curva de acá, esto no solo me dice cómo es a tiempos pequeños y a tiempos grandes, sino me dice que más o menos alrededor del tiempo de relajación, 2 o 3 tiempos de relajación, pasa del comportamiento de caída libre al comportamiento a velocidad constante. A 3 tiempos de relajación ya está en 95% de eso. Y luego 98, 99. O sea que el tiempo de relajación es una medida que me dice más o menos del orden de cuánto tiempo tiene que pasar para que pase de un régimen al otro. ¿Alguna pregunta más sobre esto? ¿O vos que me preguntaste si ya me quedó claro? Profe, ¿Sí? ¿esto es para cualquier caso o solo en el que las condiciones iniciales son 0? No. Yo analicé el caso en el cual B0 igual a 0 e Y0. Bueno, esta no importa acá porque estoy mirando B, pero esto es para B0 igual a 0. Luego voy a contar. Entonces ustedes tienen que, si quieren hacer el problema para otra condición inicial, tienen que volver a esto que escribí antes, que esto vale para todo Y0, B0, y en vez de plantear que esto vale 0, plantearla por la condición que les den el problema y resuelven el problema para una velocidad inicial que no sea 0. O por una posición inicial que no sea 0. Yo hice ahora el caso particular porque cuando uno quiere hacer un gráfico tiene que hacer un caso particular, y tiene el interesante que corresponde al caso de las gotas que parten de 0, o el auto que arranca desde 0 y acelera, el motor va con velocidad constante, pero él exponencialmente alcanza la velocidad límite de, por ejemplo, 100 km por hora en su viaje a Mar del Plata. Profe, ya... Perdón. Ah, bueno. ¿Llamamos t pequeño a t menores que 1? Un segundito. ¿Cuál es la pregunta? ¿Llamamos t pequeño a t menores que 1? No. T pequeños quiere decir... Vamos a escribirlo acá. Para t pequeños son los tiempos en los cuales esto es pequeño. O sea, que lambda m sobre t es menor que 1. O sea, t menor que m sobre lambda. Donde m sobre lambda justamente es el tiempo de relajación. O sea, no tiene sentido decir t menor que 1 porque habría que decir que un segundo, una hora, un año, el 1 solo en contratiempo no puede decir nada. El desarrollo que yo hice para el exponencial vale cuando su exponente es pequeño. El exponente pequeño quiere decir esto, y despejé m sobre lambda, entonces t pequeño quiere decir menor que m lambda, y que quiere decir menor que el tiempo de relajación. Y en efecto, eso es lo que ustedes vieron, que para t pequeños, recuerden que este era el tiempo de relajación, en tiempos menores que el tiempo de relajación, vale la aproximación de que crece linealmente con el tiempo. Quiero hacer unos ejemplos numéricos para que vean algunos ejemplos de velocidad límite y tiempo de relajación que son interesantes. Para eso tenemos que analizar un poco...
Ah, ¿Puedo hacer una pregunta primero? Sí, yo también quería hacer una antes de seguir. dale. No, pregunta vos, yo después vos. Bueno, el tiempo de relajación se alcanza una vez que las dos curvas se intersecan, ¿o no? El tiempo, las que las curvas no se intersecan nunca. Claro, bueno, pero en el tiempo en el que la lineal llega al límite de la Claro. exponencial. Yo podría elegir, si se llama, a eso se llama tiempo de relajación, pero es un orden de magnitud. O sea, me da una idea en el cual ya me fui del régimen de movimiento acelerado y todavía no entré completamente en el régimen de velocidad constante. Es como una especie de tiempo de transición, ¿Y en el cómo cual son? paso de un régimen al otro, todavía no me fui totalmente de este y todavía no estoy en el otro. En esta zona, tiempos mucho menores que el tiempo de relajación, estoy en caída libre. Y a tiempos mucho mayores que el tiempo de relajación, estoy en velocidad constante. ¿Y cómo se mide, o sea, el resto? Porque después los múltiplos donde se alcanza casi el 100% de la velocidad son múltiplos del mismo tiempo de relajación que dependen de cada lambda y que de cada cuerpo. No, depende, por eso sí, si vos me preguntás cuánto vale el tiempo de relajación, me tenés que decir cuál es el fluido en el cual se mueve y cuánto vale la masa del cuerpo para poder hacer esta cuenta, y ahora voy a hacer un ejemplo. Claro, y después para sacar donde va reemplazando los n, es por No, el múltiplos n no depende de m lambda, ni de m de lambda. Lo único que dije es, cuando el tiempo es igual a tiempo de relajación, esta curva roja está a 68% de la velocidad límite. A 2 tiempos de relajación está a 86%. Entonces lo que estoy mostrando es cuán rápido ese comportamiento es asintótico. Y no depende de m lambda. TR es TR, punto. Si el tiempo de relajación es media hora, quiere decir que 1 hora y media después ya alcanzó la velocidad límite tranquilamente porque ya estamos en 95%. Sí, igual hablaba de los múltiplos, por eso, o sea, el tiempo de relajación es 1 para cada cuerpo y cada fluido, pero los múltiplos no. Exactamente, exactamente. O sea, independientemente de cuál es el cuerpo y cuál es el fluido, 2 tiempos de relajación después ya alcanzó 86% de la velocidad límite. Y 3 tiempos de relajación después alcanzó 95%, independientemente del m lambda. Después de 3 veces el tiempo de relajación, alcanzó 95% de la velocidad límite. Gracias. ¿Y la otra pregunta? Bueno, sigo. Entonces, vamos a ver cuáles son los valores de viscosidad y cuáles son las unidades de viscosidad. Entonces vimos que la fuerza viscosa, la fórmula era lambda por B. Y les dije que lambda era una constante que dependía del cuerpo, y eta, la letra eta es la letra griega eta, que quiere decir viscosidad, que es la viscosidad del fluido. Y que en particular para una esfera, K es 6 pi por R, y para otros cuerpos es otra fórmula que depende del cuerpo. Entonces, si yo reemplazo F, reemplazo lambda K, me queda que la fuerza es K, que depende del cuerpo, eta, que es la viscosidad del fluido, depende solo del fluido, por la velocidad. O sea, esta fórmula con lambda me da esto. Por lo tanto, si esta es la relación, quiere decir que las unidades de fuerza, recuerden, cuando pongo algo entre corchetes, quiere decir unidades de lo que hay adentro, es las unidades de K por unidad de viscosidad por unidad de velocidad. Simplemente por unidades. La unidad de esta tiene que ser la de este, por la de este, por la de este. Por lo tanto, puedo despejar la unidad despejar unidad de viscosidad de acá y pasar las otras dos dividiendo, y me queda que la unidad de viscosidad es la unidad de fuerza dividido la unidad de K dividido la unidad de velocidad. La unidad de fuerza es masa por aceleración, por lo tanto es kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. Esa es la unidad de fuerza en el MKS. K es 6 pi por R, por ejemplo, para una esfera, claramente va con el tamaño del cuerpo y es una longitud, por lo tanto la unidad de K son metros. Y la velocidad son metros por segundo.
Entonces, si yo tacho acá metro con metro y tacho este segundo con este cuadrado, me queda que es kilogramo por metro por segundo, la unidad de viscosidad, y a esta combinación, por segundo, a esta combinación se lo llama 10 poids. Poise, pero esto es porque el que hizo todo este desarrollo de flujos viscosos es un francés, Poiseuille. Entonces, poids es la unidad de viscosidad y se define a esto como 10 poids. Por ejemplo, a 25 grados, la viscosidad del aire es 1.7 por 10 a la menos 3 poids, sacado de tablas, y la viscosidad del agua es casi 10 veces mayor, 1.8 por 10 a la menos 2 poids, donde poids es esto, que es la unidad de viscosidad. Y estas cosas salen de tablas, alguien las midió por nosotros. Entonces, ¿cuánto vale la velocidad límite de una gota de lluvia, por ejemplo? ¿Y cuánto es el tiempo que tarda en alcanzar? ¿Cuánto es el tiempo de relajación? Bueno, para eso hay que reemplazar en la fórmula. Nosotros sabemos que la velocidad límite de la cuenta que hicimos antes es m por g sobre lambda, que lo tenemos de la hoja anterior. Entonces, ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿sí? ¿Acá tiene unidad masa? Me perdí en esa parte. ¿Quién tiene unidad de masa, dijiste? Ah, No entiendo. ¿qué unidades tiene el 6pi por r? Bueno, fíjate, 6 es un número, pi es un número y r es el radio. Por lo tanto, es una longitud, metros. Por eso puse acá, K lo reemplacé por metro. ¿Esa es la pregunta? Sí, gracias. Ok. Entonces, si quiero calcular la velocidad límite, lo que tengo que reemplazar es m por g por lambda. Y donde tengo que reemplazar, entonces, m para una esfera es 4/3 de pi por radio al cubo, es el volumen, multiplicado por lo que estoy utilizando es la fórmula que la masa es el volumen por la densidad. Ahora que lo pienso, quizás ustedes no saben eso. Pero bueno, el volumen de un cuerpo multiplicado por la densidad es la masa, el volumen de una esfera es 4/3 pi radio al cubo, y la densidad del agua, por ejemplo, es 10 al cubo en mks, kilogramos por metro cúbico. O sea, un metro cúbico tiene una masa de 1 tonelada. Por lo tanto, la masa de una esfera de radio R es el volumen, que depende del radio, por la densidad que no depende. Entonces, esto hay que hacer la cuenta. Luego, G es 10 metros por segundo cuadrado. Y lambda es 6 pi por R por la viscosidad, donde, recuerden que lambda era, donde esta R es el radio de la esfera, el mismo que uso en la masa, y la viscosidad es la que puse acá, que se la saqué de tablas. Entonces, si ustedes reemplazan en esto y hacen la cuenta, les va a dar que la velocidad límite, queda claro, ¿no? La cuenta que hay que hacer. Hay que meter acá esta masa, hay que meter la gravedad, y hay que meter lambda, y donde lambda y m dependen del radio. M va como radio al cubo, lambda va como radio, por lo tanto esto me va a quedar como radio al cuadrado. Vamos a poner un poquito más abajo. Y lo que me queda Perdón, la velocidad límite es, pregunta. sí, déjame escribir esto. Sí, ¿cuál es la pregunta?
Vamos a usar siempre K es igual a MKS. tiempo radio, o vamos a tener otro tipo de... Como sistema de unidades, MKS. A veces, para dar un ejemplo, para mostrar que las cosas no son absolutas, hablé del pie y hablé de la libra, pero las cuentas las hacemos con MKS. Ok, entonces. No, esa no fue la pregunta. Me refiero a si ¿Cuál fue? sería... Si K vamos a usarla siempre como 6πr. No, solo cuando O es una vamos esfera. a... No, solo cuando es o una nos van a esfera. dar otro tipo. No, pero esto es porque las gotas de lluvia son básicamente esféricas, por eso estoy usando una esfera. Pero ustedes pueden ir a un libro de fluidos y buscar para un cubo. En particular, ahora les voy a contar una que está hecha a la cuenta, que es importante, que es para una bala. ¿Cuánto vale el K para una bala? Hay K para muchas formas. Ahora, dependiendo, en el caso de la gota de lluvia, que es la cuenta que estoy haciendo, utilizo esto. Lo que les doy, lo que les digo es que la fórmula del K es una fórmula que en esta materia no me interesa. No la estamos deduciendo, se deducen fluidos y vale distinto para distintos cuerpos. En particular, para una gota líquida, para una esfera vale 6πr. Pero nada, no tiene por qué ser, o sea, puede ser cualquier cuerpo. Pero de nuevo eso va más allá, a mí no me preocupa esta fórmula. Ustedes tienen que tomarla como que a futuro lo van a ver, simplemente lo que ocurre es que me interesa hacer una cuenta numérica, entonces necesito cuánto vale K. Para un ejemplo real, podría ser un cubo, pero las gotas no son cúbicas, entonces por eso elegí esa. Pero de nuevo, esta fórmula no es de esta materia. La estamos usando. Entonces, sabíamos que la velocidad límite es esto, m, g y lambda valen esto, y entonces cuando lo reemplazo dije la masa va como radio al cubo, lambda va como radio, por lo tanto me queda radio cuadrado. Y me queda que la velocidad límite de una gota es esto, donde me falta reemplazar r por el tamaño de la gota, el radio de la gota, y como el radio de la gota va a ir en metros cuadrados, al reemplazar esto por metro cuadrado me va a quedar en metros por segundo. En particular, si tomo radio igual a 1 milímetro, o sea, una gota que tiene diámetro 2 milímetros, que es una gota chica, si lo reemplazan en esta fórmula, les va a dar que la velocidad límite es 13 metros por segundo, o lo que es lo mismo, más o menos 50 kilómetros por hora. La cuenta la hacen ustedes, hay que agarrar y reemplazar. Entonces, lo que yo les demostré es esta fórmula, ustedes reemplazan los numeritos y les va a dar eso. O sea que las gotas nos caen a 50 kilómetros por hora o 13 metros por segundo. Perdón, ¿cómo llegaste a lo que está recuadrado? M, G y lambda lo reemplacé en esta ecuación. Y les dije hagan la cuenta ustedes. Yo les doy el resultado. ¿Ok? Lo único que les muestro, que sí es la parte importante, era que como masa va como radio cubo y lambda va como R, el cociente y G no tiene R, me queda un radio cuadrado. Les mostré de dónde sale el radio cuadrado. ¿Ok? Profe. Sí, entonces, no dejen de hacerlo, chequen, me puedo haber equivocado en los numeritos. O sea, suena medio extraño, pero tienen que reemplazar. Acá hay numeritos por todos lados. Sí. ¿De dónde sale el 10 a la 8? 10 a la 8. No, pero esa es la cuenta. La tienen que hacer ustedes. Está bueno, está bien. O sea, si no les da, me mandan por el foro de la teórica, profe, no llego a esta fórmula. Entonces, les la explico, pero trato de no usar tiempo de la teórica en hacer cuentas numéricas, quiero decir. Está bien, De desarrollos no numéricas. En este momento no me acuerdo de hecho de dónde sale el 10 a la 8, pero bueno. Una pregunta, profe. Los exponentes de las viscosidades, ¿cuáles son? Está muy chiquito, disculpame. Esto es 10 a la menos 3 y esto es 10 a la menos 2. Genial. ¿Y usás la viscosidad del aire para la cuenta?
Claro, porque no estoy analizando un submarino que se mueve en el mar, que sería la viscosidad Ah, del agua, perfecto. o un pez, si no que también habría que hacer eso, sino que estoy analizando el movimiento de una esfera de agua en la atmósfera, y la atmósfera es aire. Por eso Claro. estoy Está usando. bien. Tienen que usar esa. Ok, gracias. No sé, No, de a mí nada. me está dando como que en la fórmula es 10 a la séptima. No sé si Bueno, estoy haciendo algo mal. puede ser. La revisamos después. No me pongo a hacer la cuenta ahora. Puede ser. Le prometo que cuando la reviso veo que está mal, le mando una cosa en el foro de la teórica, de las preguntas teóricas. Bien. La otra interesante es calcular el tiempo de relajación. ¿Cuánto tarda la gota en pasar a tener velocidad constante? Y el tiempo de relajación es m sobre lambda, y m y lambda ya lo tenemos acá, por lo tanto tienen que hacer la cuenta, pero esto les va a dar, fíjense que la velocidad límite es esto, por lo tanto m sobre lambda se puede poner como velocidad límite dividido g. Si paso g dividiendo, tengo que m sobre lambda, que es el tiempo de relajación que vimos de la página anterior, recuerden, tiempo de relajación era este, m sobre lambda es b límite sobre g, por lo tanto, la velocidad límite es 13 metros por segundo, dividido 10 metros por segundo cuadrado, esto me da 1,3 segundos. Por lo tanto, la gota casi instantáneamente alcanza la velocidad límite. Tarda 1,3 segundos desde que se forma la gotita en la nube y empieza a caer, 1,3 segundos después ya dejó de acelerarse y empezó a caer con velocidad constante. Desde la nube, salvo el primer 1,3 segundos, caen con velocidad constante hasta la superficie de la Tierra. El tiempo de relajación es un tiempo muy cortito. O sea que básicamente se puede decir, caen todo el tiempo con velocidad constante, el pedacito en el cual se aceleran, este tiempo es básicamente despreciable, muy, muy chiquito. Una pregunta interesante es, ¿qué pasa si no hubiera fricción? Entonces, si no hubiera fricción, lo único que hay es que la gota cae por la acción del peso. Y eso es un movimiento uniformemente acelerado, donde ustedes ya conocen que la velocidad es 2 por a por la longitud durante la distancia durante la cual, vamos a llamarla x, la distancia durante la cual cayó. Si decimos, por ejemplo, que las nubes, digamos que las nubes están a una altura de 2 kilómetros, que es entre 1 y 2 kilómetros, es una altura razonable para las nubes, queremos saber un cuerpo que tiene la aceleración de la gravedad y que recorre una distancia de 2 kilómetros, qué velocidad tiene cuando recorrió los 2 kilómetros, que en este caso es qué velocidad tiene después de haberse formado en la nube en llegar a la Tierra. Bueno, si ustedes reemplazan a por g y x por los 2 kilómetros, les va a dar que esta velocidad es 200 metros por segundo, que son 720 kilómetros por hora. De nuevo, la cuentita la hacen ustedes, reemplazan acá la gravedad y reemplazan acá las nubes para una nube de 2 kilómetros. Entonces, lo que estoy analizando es, si no hubiera fricción, si la viscosidad del aire fuera cero, y por lo tanto, si la viscosidad del aire es cero, no hay fricción, entonces las gotas caerían como las fórmulas que están acostumbrados ustedes a hacer de caída libre, y después de recorrer una distancia X, en la gravedad llegan con 200 metros por segundo. Bueno, por suerte eso no pasa, porque a 200 metros por segundo nos parte el cerebro. Básicamente, arriba de 70, lo tengo anotado por acá, un segundito, porque quería cantarles un numerito. Sí, a partir de 70 metros por segundo, hay peligro de fractura de cráneo. Así que la viscosidad, que es una cosa molesta porque nos hace gastar mucha nafta cuando vamos a Mar del Plata o a donde vayamos, tiene la ventaja de que estamos vivos para viajar a la costa, porque si no, la evolución hubiera ido por otro lado para bancarse lo que eran las gotas de lluvia cayendo como balas sobre nosotros. Profe, una pregunta. ¿La unidad
¿Quedan metros por segundo? Porque, sí, claro, por la aceleración, no dije nada, perdón. Metros por segundo, kilómetros por hora, o sea, yo lo pasé a kilómetros por hora porque a veces es uno que uno tiene más concreto. Hay otro ejemplo muy interesante de movimiento de fricción que no vale la fórmula que yo hice recién porque ahora es con velocidad distinta de cero. Y es, si uno va afuera, agarra un revólver y dispara verticalmente hacia arriba. O sea, tiro vertical. Uno agarra el revólver y ¡pum! Dispara para arriba. Con una cierta velocidad. Para que tengan una idea, estuve buscando en lugares de armamento, porque la verdad no lo sabía, un revólver dispara entre 200 metros por segundo y 340 metros por segundo, que esta es la velocidad del sonido. Disparan a menos de la velocidad del sonido. En este rango están, dependiendo del revólver. De nuevo, esto le estoy dando datos, o sea, es así. Los revólveres son así. Entonces, de hecho, fíjense que estos 200 metros por segundo es la velocidad con la cual caerían las gotas si no hubiera fricción. O sea, las gotas caen con la velocidad que disparan los revólveres, en el rango que disparan los revólveres. Entonces, si disparo hacia arriba con el revólver, uno puede hacer la cuenta de cuánto tiempo. Ahora es un movimiento en el cual la velocidad inicial no es cero, sino que la velocidad inicial, por ejemplo, es, digamos, 300, para que no sea 330 metros por segundo, que es la cuenta que tengo hecha. Entonces, ahora disparo para arriba a 330 metros por segundo, y con lo que vimos, ustedes pueden hacer la cuenta de a qué altura llega la bala, y lo que va a dar que la bala llega hasta una altura de 5,5 kilómetros o 5.500 metros. Esto se los estoy contando yo. Tienen que volver a las ecuaciones que teníamos antes, plantear como condición inicial que se lo tira para arriba con velocidad inicial no nula, encontrar la posición o la posición en función del tiempo y ver cuál es la posición cuando llega a tener velocidad cero. ¿Por qué tiene velocidad cero? Porque cuando está subiendo, ahí la fricción y el peso van en la misma dirección. Cuando el cuerpo está subiendo con velocidad para arriba, el peso y la fricción van en la misma dirección. El peso porque el peso es siempre para abajo. La fricción porque la fricción se pone en la velocidad. Cuando está subiendo, la fricción es para abajo. Entonces la fricción y el peso lo van frenando. Hasta que llega un momento que se frena, necesariamente. Y esos son 5,5 kilómetros. Cuando llegó la bala hasta los 5.500 kilómetros, a partir de ese momento no se queda flotando en el aire, sino que empieza a caer de nuevo. Entonces la pregunta que les digo a ustedes, si yo tiro una bala de 330 metros por segundo para arriba, la tiro para arriba bien vertical y me quedo esperando que vuelva a caer la bala y me pegue en la cabeza, ¿con qué velocidad me va a pegar en la cabeza? ¿Se entiende la pregunta? Agarro un revólver, lo pongo bien arriba de mi cabeza, tiro vertical para arriba, y me quedo esperando que vaya hasta arriba, hasta el que llegue y vuelva a caer. Y me quedo ahí y pregunta con qué velocidad me llega la bala. ¿Qué opinan? La misma con la que salió. Claro, yo hasta hace poco pensaba lo mismo hasta que me puse a hacer estas cuentas cuando empecé a dar la teórica de física 1. La respuesta es ni por broma. ¿Saben a qué velocidad llega? Como la lluvia. Cuando vuelve de hecho, para el caso de una bala, para la bala no vale la fórmula 6pi por R, es otra fórmula. La bala tiene una forma de cilindro, básicamente es un cilindrito, y para el cilindro no vale la fórmula de la esfera, pero es parecido, hay que ir a buscar cuál es el R de los cilindros, y vuelve a 22 metros por segundo. Recuerden que la lluvia nos caía a 13 metros por segundo. Y si las gotas fueran un poquito más grandes, en vez de 1 milímetro, fueran 2 milímetros, estarían 20 metros por segundo, 30 metros por segundo. Por lo tanto, la bala nos cae como si fuera una gota de lluvia. ¿Por qué? Porque en ningún momento llega a acelerarse. De hecho, el tiempo de relajación es 2,2 segundos. O sea, cuando empieza a caer, a los 2,2 segundos alcanzó la velocidad límite.
y esos 2,2 segundos los recorre en 25 metros. O sea, cuando la bala llega a los 5,5 kilómetros, empieza a caer, y a los 2,2 segundos ya recorrió 25 metros y ya tiene la velocidad límite de 22 metros por segundo. O sea que entre los 5.000, perdón, entre los 5.500 metros en que empieza a caer una vez que llegó a su altura máxima, y que empieza a caer 25 metros hasta los 5.475, o sea, los primeros 25 metros, se acelera. Luego, los 5.400, entonces, entre los 5.500 y 25 metros después, que te da una altura de 5.475, se acelera, ya a esta altura alcanza la velocidad límite, y los 5.475 metros restantes los cae a velocidad constante. Entonces, mientras sube, no va a velocidad constante, se frena por la acción de las dos hasta cero. Pero cuando empieza a caer, ahí cambió la cosa. Ahora, cuando empieza a caer y va para abajo, ahora tenemos que el peso sigue siendo para allá, esta es la velocidad. Entonces, esto era cuando subía. Esta es cuando baja. Cuando está bajando, tenemos que el peso sigue siendo para allá, pero ahora la fuerza viscosa va para el otro lado, se opone, y cuando iguala el peso, la bala no acelera más. Entonces, en su recorrido, desde los 5.500 metros que alcanzó, se acelera hasta los 5.475, y a partir de ahí ya los 5.475 metros restantes los baja con velocidad constante. O sea que no es un buen método para suicidarse, tirar una bala para arriba y esperar que caiga de nuevo. Una pregunta. Alguna cosa que ustedes, espera, un comentario, que habrán oído, es el concepto de bala perdida, y es que la gente que se muere porque alguien disparó un revólver en las fiestas, en Navidad o en Año Nuevo, y la bala le cae a un tipo. Eso pasa porque cuando el disparo se hace con un ángulo. Si en vez de disparar para arriba, lo hago con un ángulo, ahí pasan dos cosas. Esto tengo una velocidad vertical y una velocidad horizontal. Para la velocidad vertical vale lo que acabo de decir, no va a alcanzar 5.500 metros, pero va a llegar a la velocidad máxima, y cuando cae va a caer con la velocidad vertical, va a ser la velocidad límite, que es de 22 metros por segundo. Pero esta velocidad horizontal va a ser muchísimo más rápida, se va a parecer mucho a la bala. Entonces esta bala hace así, y al pobre tipo que lo encuentra acá, lo que lo mata no es la velocidad vertical, es la velocidad horizontal. Profe, una pregunta. Es como que acá no estuviera valiendo la aceleración de la gravedad, porque si vuelve con una velocidad constante... No, los 10 metros por segundo- justamente. La razón por la cual va a velocidad constante es porque está la de la gravedad, que es igual a la de a la de fricción. Entonces, el hecho de que gracias a que hay gravedad compensa la de fricción, estos dos se hacen iguales y caen con velocidad constante. Ah, bien, bien. 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 Entonces, no tienen para arriba revólveres porque es muy difícil tirar justo vertical, siempre va a haber un poquito de ángulo, y al tipo que lo agarran lateralmente, en la velocidad horizontal sigue matando. Ok, Una pregunta. sí. Si la velocidad vertical es menor a la velocidad límite, entonces cuando baja es de vuelta a la velocidad vertical. La velocidad vertical es menor que la límite. Ah, si decís que la tirás para arriba muy despacio. Claro. Y en ese caso, cuando caiga, no va a haber alcanzado la velocidad límite. Pero ahí sí es la misma con la que salió. No, ¿O es diferente? no va a ser la misma. Va a ser menor, pero no va a ser menor, definitivamente. Te va a quedar más claro cuando veamos energía. Todo el tiempo está perdiendo energía. La velocidad es menor con la que volvió, pero no va a ser la límite. Pero va a ser menor que con la que tiré. De hecho, si la tiré con velocidad menor que la límite, va a volver con una velocidad más chiquita todavía que con la que la tiré, y por lo tanto, mucho más menor que la límite. Profe, ¿Sí? pero si en el tiempo de relajación alcanza el 63% de la velocidad límite, ¿por qué ahí decimos que cuando despejamos el tiempo de relajación nos da la velocidad límite? Bueno, ok, entonces es verdad. Entonces, es verdad que el tiempo de relajación de la bala que cae son 2,2. ¿Dónde lo tenía? Espera, que te quiero dar el número bien. El tiempo de relajación de la bala
es 2,2 segundos. Es verdad, a los 2,2 segundos no alcanzó la límite, digamos a los 4,4 o a los 6,6 segundos, o si quieren a los 10 segundos. Es orden de magnitud. Lo importante es que son unos pocos segundos para la velocidad límite. Entonces, si vos decís, bueno, ¿cuánto tarda en alcanzar 95% de la velocidad límite? 6,6 segundos. Y 99,9%, de la velocidad segundo, bueno, 10 segundos, 5 veces. ¿Entendés la idea? La idea es que no es todo el tiempo, que ni por broma todo el tiempo que tarda en caer. Está bien, gracias. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema ahora. Vamos a pasar a la siguiente guía, que es interacción elástica. Segundito. Me olvidé que tenía que ir a buscar un elemento experimental. Bien, entonces, básicamente el ejemplo que vamos a hacer para interacción elástica es el del resorte, luego voy a contar otros ejemplos. El resorte tiene una cosa que se llama su longitud propia o longitud de equilibrio. Longitud de equilibrio, y es que cuando se lo deja solo tiene esa longitud y claramente no está haciendo ninguna fuerza al resorte. Si al resorte se lo comprime, entonces si al resorte se lo comprime, cuando lo suelto, hace fuerza restitutiva, empujando hacia afuera, hacia afuera y volviendo a su velocidad límite, a su longitud de equilibrio. Por el contrario, si lo estiro, hace fuerza restitutiva, volviendo a su longitud libre. Entonces, un resorte es un ejemplo de una fuerza que es un objeto que apunta siempre a que la fuerza vuelve hacia la posición de equilibrio, que es lo que se llama su longitud propia o su longitud de equilibrio. Vamos a dibujarlo, esto que hice con el resortecito de una pobre binomio que descuarticé. Y entonces, un resorte tiene lo que se llama su longitud propia o longitud de equilibrio, que la voy a llamar L. Entonces, vamos a dibujar acá los tres casos. Eje X, eje X. Ahora va a quedar claro cuáles son los tres casos que voy a dibujar. Eje X. Y el resorte lo tengo agarrado, esto que dibujé vertical es el lugar de donde se está agarrado el resorte. Entonces, digamos que el resorte, los resortes los voy a dibujar así. Este es el resorte, y este resorte está libre. Por lo tanto, su coordenada X, esta coordenada X es igual a L. Entonces llamo X a la posición del otro extremo del resorte, y en este caso digo que este resorte está en X igual a L. Cuando X está igual a L, corresponde a este caso que había analizado recién, en el cual el resorte está simplemente en su longitud de equilibrio y la fuerza que hace es 0. Luego lo que puedo hacer es estirarlo. Entonces, para estirarlo lo que hago es dibujo esto, pero más separados entre sí. Y este resorte traté de dibujar el mismo número de espiritas, pero ahora está estirado. Entonces, en este caso, la coordenada X del resorte es mayor que L. Recuerden que esta coordenada era X igual a L. Entonces, esta punta del resorte está en mayor que L. Y la fuerza que hace
El resorte es restitutiva, es un resorte que lo elongo, es un resorte que tira para volver para atrás, y entonces este hace una fuerza para allá. Como estoy definiendo eje X positivo para acá, tenemos entonces que este es un ejemplo en el cual cuando lo estiro más allá, cuando su X es mayor que L, la fuerza es negativa, porque vuelve, es una fuerza que apunta en dirección contraria hacia X. Y por el contrario, si al resorte este que estaba acá lo comprimo, ahora su coordenada X es más chiquitita que L, está en X menor que L. Y la fuerza que hace quiere volver a su longitud de equilibrio, con lo cual en este caso la fuerza es mayor que 0. Entonces, esto es básicamente lo que, en gráfico, lo que acabo de hacerles con el resortecito este. Entonces, en palabras, es si su longitud es X igual a L, entonces la fuerza que hace es 0, no hace nada. Caso 1. Caso 2, si se lo elonga, ¿qué quiere decir elongar? Quiere decir que su longitud, su coordenada X es mayor que L, entonces lo que hace esto, tira de vuelta. Tira de vuelta con una fuerza menor que 0, tira para acá. Y 4, si se lo comprime, comprimir quiere decir entonces ahora que su X es menor que L, lo que hace cuando se lo comprime, empuja para allá. Y eso quiere decir que la fuerza es mayor que 0. Esto es lo que todos sabemos del resorte. Una fórmula matemática que vale para muchísimos resortes, para la fuerza del resorte, es la siguiente. Y es que la fuerza que hace el resorte es igual a menos una constante K por X menos L. La hoja está como muy en diagonal. Gracias. Analicemos esta fórmula, que tiene nombre, se llama ley de Hooke, que es y que la respetan muchísimos resortes, y que me dice entonces lo siguiente. Fíjense que esto resume en gran parte lo que escribimos acá arriba. Si X es igual a L, X menos L, esto vale 0, y la fuerza vale 0. Lo que tenemos acá, si X es L, la fuerza vale 0. Si X es mayor que L, segundo caso, con lo cual el resorte tiene una longitud mayor que las de equilibrio propia, si X menos L es positivo, o sea, si X es mayor que L, si este número es positivo, la fuerza es negativa, que es lo que ven acá. Entonces vamos a escribirlo. Entonces, esta fórmula analizada matemáticamente me dice, cuando X es igual a L, F es igual a 0. Si X es igual a L, F es igual a 0. Si X es mayor que L, este número es positivo, y por lo tanto la fuerza, este número con el menos, K es un número positivo, ahora voy a explicar qué es, este menos me hace negativo, entonces este es positivo, positivo con menos negativo. Y finalmente, matemáticamente hablando, si X es menor que L, este paréntesis, al ser X menor que L, este número es negativo, con este menos se hace positivo. Que es exactamente lo que tenemos acá. Cuando X es igual a L, la fuerza vale 0. Cuando X es mayor que L, está estirado, la fuerza es negativa. Y cuando X es menor que L, está comprimido, la fuerza es positiva. Esta K se denomina constante del resorte. Fíjense que las unidades de fuerza tienen que ser las unidades de K por las unidades de distancia. Fuerza es Newton. X es
distancia es metros. Por lo tanto, las unidades de K son Newton dividido metro. Repito, si paso esto dividiendo, tengo que las unidades de K son unidades de fuerza, son unidades de distancia, Newton sobre metro. K es un número que cuando más grande es lo que uno diría más duro es el resorte. Y se puede interpretar de dos maneras, el K. Cuando K es grande, quiere decir que cuando estiro el resorte, ¿cuánta fuerza tengo que hacer para estirarlo? O otra distinta, cuando el resorte está estirado, si me dan cuánto vale el X, ¿qué fuerza hace el resorte para desestirarse o descomprimirse? O la otra forma de entenderlo es, ¿cuánta fuerza tengo que hacer para lograr que esto sea distinto de cero, para comprimirlo? Entonces, un ejemplo de F grande sería el de los elásticos del auto. No sé si ustedes vieron alguna vez un elástico de los autos, de la suspensión. Es un resorte que la fuerza que hay que hacer para comprimirlo es tan grande que con la mano no se puede hacer, se necesita el auto, para una cosa que pese el orden de las toneladas para comprimirlo. En cambio, un resorte que tiene K pequeña es un resorte que con una fuerza pequeña consigo moverlo, y este es un ejemplo de un resorte de K pequeña. Con muy poca fuerza lo puedo comprimir. Entonces, K es una medida que en Newton por metro y me dice cuántos Newton tengo que hacer para comprimirlo o estirarlo un metro. Y me da una idea de, básicamente me dice cuán fuerte es el resorte. Cuán blando o cuán duro es el resorte. Una cosa que es muy cómodo, muchas veces, bueno, entonces, esto es todas las fórmulas que hay en movimiento elástico. De acá en más todos vamos a resolver el problema. Y en particular lo que vamos a analizar es cómo es el movimiento de un cuerpo que está sometido está agarrado con un resorte. De la misma manera que hicimos cuánto es el movimiento de un cuerpo que se mueve en un fluido viscoso, ahora vamos a hacer cuál es el movimiento de un cuerpo que se mueve por la acción de un resorte, con o sin viscosidad. Vamos a analizar los dos casos. Fíjense que de nuevo, estos son problemas en los cuales tenemos una fórmula, o sea, así como en el caso de la fuerza viscosa, la fuerza elástica, tenemos una fórmula para la fuerza. No como la normal, o la fuerza de rozamiento estático, o la tensión, que no hay una fórmula y que hay que deducir cuánto valen esas fuerzas a partir de conocer cómo son las condiciones del problema, los vínculos del problema. Bueno, es muy común y muy cómodo trabajar con el origen de coordenadas elegir el origen de coordenadas tal que el origen de coordenadas está en x igual a L. Eso quiere decir que en vez de poner el origen de coordenadas acá y llamar a esto 0 y para acá x, pongo el origen de coordenadas acá. Sigue siendo esto mi eje de x, pero este punto lo llamo 0. Entonces repito el dibujito de arriba para que se vea qué quiero decir con esto. Y dibujo mi resorte sin estirar. Solo que a esta coordenada la llamo x igual a 0. En vez de llamarla a esta x igual a L. Es un cambio de origen de coordenadas. Por supuesto que esta longitud sigue siendo L, pero ahora el otro extremo del resorte está en menos L. Si a este punto lo llamo x igual a 0, estos son los x positivos, estos son los x negativos, y en particular, el punto en el cual está agarrado el resorte es x igual a menos L. Entonces, para este resorte, que el resorte no esté estirado, quiere decir que x es igual a 0. Si el resorte está estirado, lo que decimos que en este caso, la x del resorte está por encima de 0. Entonces, esto es un caso en que x es mayor que 0. Y si está comprimido, bueno, apoyado el cuerpo acá, entonces el x es menor que 0. Y por supuesto, acá sigue siendo, eso no cambia, por haber cambiado el origen de coordenadas. Acá la fuerza es negativa y acá la fuerza es positiva.
La ventaja de utilizar ese origen de coordenadas es que hace más fácil la ecuación, porque tomar L igual a 0 quiere decir que estoy tomando como fórmula F igual a menos K por X. Donde lo que hice fue elegir el valor, ¿cómo se llama? El origen en L igual a 0, cosa que acá la fuerza del resorte valía 0 cuando X es igual a L, mientras que ahora la fuerza del resorte vale 0 cuando X es, cuando el resorte está en X igual a 0. Entonces, ¿cuál es la ecuación de movimiento? Bueno, como la única fuerza es esto, lo que tengo es que fuerza es igual a menos K por X, pero la fuerza voy a considerar entonces el caso en el cual la única fuerza que hay es la del resorte. Luego voy a agregar viscosidad y alguna otra. Pero primero vamos a hacer el caso de un resorte, solo un resorte. Entonces, la fuerza es la masa por la aceleración. No La sé, fórmula- profe. Sí, me quedé sin hoja, tienen razón. Entonces, fuerza es masa por aceleración menos K por X. Entonces, ya está, esta es la ecuación del resorte. Tengo que resolver esto. Recuerden que la aceleración es la derivada segunda de X respecto del tiempo. Entonces, vamos a pasarlo, esto que está restando, pasarlo sumando del otro lado. Vamos a dividir por M. Son todos lo mismo. Y voy a poner explícitamente que la aceleración es la derivada segunda. Entonces, aplicando la ley de Newton al caso en que la única fuerza es la del resorte, más aceleración igual a la fuerza del resorte, lo que me queda es que el movimiento de un cuerpo sometido a la única fuerza del resorte es la que resuelve esta ecuación diferencial. Otra vez tenemos una ecuación que nos relaciona derivadas y con la función propiamente dicha. Vamos a definir, ahora me pongo a resolver esto, pero vamos a definir una cantidad que va a ser muy importante, que la voy a llamar omega cuadrado igual a K sobre M. Porque K sobre M aparece todo el tiempo. Entonces, para no estar poniendo K sobre M, vamos a poner un único número y una única letra que reemplaza K de M. Y la razón por la cual pongo el cuadrado, va a quedar claro rápidamente. Pero es simplemente una definición. Vamos a poner 3 rayitas para decir esto es una definición. Entonces, esta ecuación me queda la derivada segunda de X de t respecto del tiempo 2 veces, más K sobre M por X de t igual a 0. Y tengo que encontrar cuáles son las funciones del tiempo que satisfacen esta ecuación. Las funciones del tiempo que satisfacen esta ecuación son los posibles movimientos de un resorte de un cuerpo que está sometido a la fuerza elástica. Un cuerpo de masa m sometido a la fuerza elástica de un resorte de constante k va a tener un movimiento que por supuesto depende de K por M. Perdón, quise poner W cuadrado, lo voy a escribir abajo de nuevo. ¿Alguno me puede decir? Bueno, ok, tenías derecho a llamar a esto, darle una letra para no tener que estar poniendo K sobre M todo el tiempo. Llamarlo omega cuadrado, bueno, cuadrado, ok, también no hay ningún problema llamarlo omega cuadrado si es útil. Pero ¿por qué omega? Si omega era la velocidad angular, ¿por qué no usar otra letra que parece que estamos confundiendo las cosas? Y la razón es que este omega va a tener mucho que ver con la velocidad angular. Recuerden que la unidad de velocidad angular ¿recuerdan? Allá lejos y hace tiempo, la velocidad angular era v, era omega por r, donde la velocidad es en metros por segundo, la unidad, vamos a poner la unidad de velocidad es la unidad de omega por la unidad de dr, y velocidad es metros por segundo, y r es metros, por lo tanto omega es 1 sobre segundo. Las unidades del omega de velocidad angular son 1 sobre segundo.
recuerdo de movimiento circular. Bueno, si ustedes reemplazan este omega por unidades, ¿cuáles son las unidades de K? Recuerden que K era Newton por metro. ¿Y cuál es la unidad de masa? Kilogramo. Van a ver que este omega tiene unidades de 1 sobre segundo. O sea, las unidades de este omega son 1 sobre segundo. Eso se los estoy dejando a ustedes. Ustedes tienen que venir acá y reemplazar esto por unidades de K, que les dije que es Newton sobre metro, dividir por unidad de masa, que es kilogramo, sacar raíz cuadrada, porque esto está al cuadrado, y van a ver que la unidad de este omega es 1 sobre segundo. Entonces, al menos en lo que respecta a unidades, tenemos derecho a llamarlo omega, porque es un 1 sobre segundo. Y además, vamos a ver que está relacionado con una velocidad angular. Pero eso para adelante. Entonces, ahora lo que viene es un paréntesis matemático, en el cual lo que tenemos... Sí. ¿Podría La hoja. poner un minutito más la hoja anterior? Entonces, lo que nos vamos a plantear ahora es el problema matemático de resolver, no sé si con el tiempo que me queda lo vamos a terminar de hacer, pero de resolver esta ecuación diferencial y plantear el tema de ecuaciones diferenciales en general. Entonces, lo que tenemos que hacer es encontrar cuáles son las funciones x de t que satisfacen esta ecuación. Se dice que es una ecuación diferencial, claramente porque tiene derivadas, de segundo orden, porque tiene derivadas de segundo orden. Se dice el orden de una ecuación diferencial a la derivada más alta que aparece. En este caso, como la derivada más alta es una derivada segunda, se dice que esto es una ecuación de segundo orden. Entonces, la voy a volver, ¿ya está? Entonces, nos vamos a plantear, la vuelvo a escribir acá, resolver esta ecuación diferencial, que es la que teníamos recién. Entonces, lo primero es mostrar que esta es una ecuación lineal. Y voy a decir qué quiere decir eso. Una ecuación lineal, que esto es una ecuación lineal, quiere decir lo siguiente. Quiere decir que, supongamos que alguien me da una cierta función x1 de t, que la llamo 1 simplemente para indicar que no es esta x general, sino es una función particular. Por ejemplo, podría ser tangente de x. Tangente de t, una función de t, que es una cierta función x1. Entonces, supongamos que me dan una cierta función x1 de t que me dan como dato, mira, esta es solución de esta. Yo puedo agarrar la x1, reemplazarla y ver qué es solución. Y me dan otra segunda solución, que es x2 de t, que es distinta de x1 de t. Y me la dan también. Entonces, que esta ecuación es lineal, quiere decir que entonces x de t igual a 1 por x1 de t más a2 por x2 de t, también es solución. Entonces, si a mí me dan dos soluciones, esto se llama hacer una combinación lineal de la función x1 con la función x2. O sea, multiplicar por un número y sumar se dice hacer combinaciones lineales. Tengo una pregunta. Conteste alguno y si alguno opina al contrario. ¿Ustedes vieron ya lo que es un espacio vectorial en matemática, en el CBC, en álgebra? Sí. Sí. ¿Se ve en álgebra? Bien. Sí, Sí. Perfecto. Mejor porque entonces, se dice que la ecuación es lineal porque esto se llama una combinación lineal de las dos funciones. Y entonces, la ecuación lineal quiere decir, que una ecuación sea lineal quiere decir que si tenemos soluciones, combinación lineal de soluciones también es solución. Entonces, mostremos que esto es cierto. Mostremos que es verdad que si 1x si x1 y x2 son soluciones, entonces la combinación lineal también es solución. Entonces, ¿qué quiere decir demostrar que esto es una solución?
quiere decir que cuando lo reemplazo acá, esto vale 0. O sea, demostrar que esto es solución quiere decir que la derivada segunda de esto, no le voy a poner más el tiempo ahora, voy a llamarlo x, x1, x2 para hacerlo más lineal la notación, pero se entiende que cuando pongo x1 o x2 o x, quiere decir que son funciones del tiempo. Entonces la derivada segunda de a1, x1, más a2, x2, la derivada segunda de esto respecto al tiempo, más, que es, reemplacé x acá, más omega cuadrado, y ahora reemplazo x de nuevo. Entonces, decir que esta que tengo acá es una solución, quiere decir que si esta combinación lineal la reemplazo en la ecuación, y reemplazarla quiere decir reemplazar acá la x, y reemplazar acá la x, esto es igual a 0. Si yo demuestro que esto es igual a 0, quiere decir que esta combinación lineal es una solución, sabiendo que x1 y x2 son soluciones por su lado. Ahora, la clave acá es decir que saber que la derivada de una combinación lineal es la combinación lineal de las derivadas. O sea, y lo mismo para la derivada segunda. O sea, esto es igual a 1 por la derivada segunda de x1 respecto del tiempo 2 veces, más a 2 por la derivada segunda de x2 respecto del tiempo 2 veces. Esta es una propiedad de la derivada, o derivada de primera, o de derivada segunda, o de cualquier derivada. Más. Y acá, esto también lo puedo poner como a1 omega cuadrado x1 más, simplemente distribuyendo el omega, más a2 omega cuadrado x2. Una pregunta, porque no se lee bien. Hiciste también la segunda derivada, ¿no? Después de la suma del A2 por X2. Sí, sí. La escribo más grande, entonces. Ahí se ve mejor. Más o menos. Sí, sí, perfecto. Simplemente la voy a escribir más grande. Entonces ahora puedo juntar las dos que tienen a1, saco a1 factor común, y me queda derivada segunda de x1 respecto de t 2 veces, y el otro que tiene 1 que es omega cuadrado x1. Saqué factor común los dos a1, más saco factor común los que tienen a2. Derivada segunda. Saqué factor común lo que tiene a2. Vamos a sacar. Entonces, esto es igual a esto, es igual a esto, es igual a esto. Pero, como a mí me dan como dato que x1 es una solución, quiere decir que esto de acá vale 0. Decir que x1 es solución de esta ecuación, quiere decir que su derivada segunda más omega cuadrado por ella misma tiene que valer 0. Y decir que x2 es una solución implica que esto es 0. Que x2 sea solución quiere decir que su derivada segunda más omega cuadrado por ella misma vale 0. Y por lo tanto todo esto vale 0. Y por lo tanto, todo esto vale 0, y por lo tanto esta combinación lineal es solución de esta ecuación. Por lo tanto, hemos demostrado que si tenemos dos soluciones, la combinación lineal de los dos también es solución. Entonces, vamos. Profe, no entendí eso, x1 es solución, entonces 0. Esto de acá. ¿Qué quiere decir que una función es solución de esta ecuación? Quiere decir que si yo reemplazo acá la función y la reemplazo acá, esta combinación Claro. tiene que ser 0.
Entonces, decir que una cierta función es solución de esta, quiere decir que, entonces yo me pregunto, ¿qué quiere decir que x1 de t es solución de la ecuación diferencial? Que al reemplazarlo me da 0. Quiere decir que cuando lo reemplazo acá, que cuando yo agarro su derivada segunda respecto al tiempo y la sumo con omega cuadrado por esa misma función, esto vale 0. Y es exactamente lo que puse acá. O sea, decir que x1 es solución de la ecuación diferencial quiere decir que x1 cumple esta propiedad. Y que cumple esta propiedad quiere decir que esto de acá vale 0. Entonces, un teorema que hoy ya no llego a hacerlo, a mostrarlo, es lo siguiente. Dadas... No sé, profe. Sí, perdón, cierto. Dadas dos soluciones linealmente independientes, de la ecuación de segundo orden, dadas dos soluciones, entonces toda solución es una combinación lineal de ellas dos. Entonces, dadas dos soluciones, acá me olvidé aclarar la solución x1 de t y la solución x2 de t, entonces el teorema dice, dadas dos soluciones linealmente independientes, toda solución de esa ecuación diferencial se tiene que poder poner como combinación lineal de esas dos. Una manera de decirlo en terminología de espacio vectorial es que... ¿Por qué de segundo orden solamente? ¿No entendí bien la pregunta? ¿Por qué de segundo orden? Si es de primer orden, no... Claro, no, exactamente. El teorema dice... Ahora te contesto, déjame decirlo, ahora vuelvo a eso. Otra manera de decir esto es decir que x1 de t, x2 de t, es una base del espacio vectorial de dimensión 2 donde viven las soluciones de la ecuación diferencial. Te vamos a explicar rápidamente qué quiere decir esto. Primero, queda claro que si lo que yo le demostré que es lineal, demostré que si tenemos dos soluciones, una combinación lineal es solución. Por lo tanto, lo que está diciendo acá es que cualquier combinación, cualquier solución se puede poner como combinación lineal de estas dos. Y eso es lo que me dice que acá hay una estructura de espacio vectorial donde x1 y x2 son los dos elementos de la base, y todo elemento del espacio vectorial se pone como combinación lineal de esa base del espacio vectorial. Entonces, ¿se entiende eso que dije? Entonces, decir que que esto es una base de un espacio vectorial, quiere decir que los elementos del espacio vectorial se escriben como combinación lineal de estos dos elementos de la base, que es justamente esto que estoy escribiendo acá. Pero yo demostré que si estas son soluciones, esta también es solución. Por lo tanto, otra manera de decir que todas las soluciones se escriben de esta manera, es decir, que todas las soluciones viven en el espacio vectorial del cual mis dos soluciones son una base. Ahora, ¿por qué de dimensión 2? Porque una ecuación
diferencial de segundo orden vive en un espacio vectorial de dimensión 2. Una de tercer orden vive en en un espacio vectorial de dimensión 3. Entonces, el número de elementos de la base de las soluciones es igual al orden de la ecuación diferencial. Entonces, la pregunta es, ¿por qué es 2 y no 3? La respuesta es porque una ecuación de segundo orden, la solución más general es un elemento del espacio vectorial del cual x1 y x2 son la base. Y como la ecuación diferencial es de dimensión 2, el espacio vectorial asociado es de dimensión 2. Entonces, encontrar todas las soluciones de la ecuación diferencial que nos estamos planteando al principio de esta hoja, que ahora viene, que es, estoy esperando que llegue, que es esta. Entonces, todas las soluciones de esta ecuación se ponen como combinación lineal de x1 y x2, y entonces lo que me dice es que si yo tengo un espacio vectorial donde encontré una solución y otra solución, esas dos soluciones son la base del espacio, porque cualquier solución se pone como combinación lineal de esas dos. Y el problema que me queda para encontrar todas las soluciones es encontrar una base. Y los matemáticos también ya nos resolvieron ese problema, pero eso queda para la clase que viene. La clase que viene, lo que voy a mostrar es cómo encontrar dos soluciones linealmente independientes, y con eso se terminó el problema, porque cualquier solución, si encontramos dos soluciones linealmente independientes, cualquier solución es combinación lineal de esas dos. Si tuviéramos una ecuación diferencial de tercer orden, entonces necesitamos encontrar tres soluciones linealmente independientes para encontrar una base, y en ese caso la solución más general es una combinación lineal de esas tres elementos de la base. La dimensión del espacio de las soluciones de una ecuación diferencial es igual al orden de esa ecuación diferencial. En particular, como la nuestra es una ecuación diferencial de segundo orden, tengo un espacio vectorial de dimensión 2, y lo que tengo que entonces es encontrar dos soluciones. Si encontré dos soluciones, encontré todas, porque cualquiera se puede poner como combinación lineal de ellas dos. Y acá interrumpimos, vamos a cortar, es un buen momento.